SER Podcast. Un autor en una hora. Con Antonio Martínez Asensio. Bienvenidos al podcast de Un autor en una hora. En este episodio os vamos a contar la vida de Miguel Delibes a través de su obra. Miguel Delibes es uno de los grandes autores españoles de todos los tiempos. Periodista y escritor, tiene una obra que crece con el tiempo, que como los clásicos sigue vigente. Pero además, detrás de la idea de su estilo sencillo, se oculta un escritor muy preocupado por el punto de vista, por la narración y por la estructura de cada novela. El 17 de octubre de 1920 nace Miguel Delibes en Valladolid, en la acera de Recoletos número 12. Es el tercero de 8 hermanos. Su padre, Adolfo Delibes, es catedrático de Derecho Mercantil en la Escuela de Comercio de Valladolid. Su padre es de Molledo Portolín, municipio cántabro donde Delibes pasa muchos de los veranos de su infancia. La madre de Miguel Delibes es hija de un prestigioso abogado burgalés con raíces vascas. El apellido Delibes tiene origen francés, de Toulouse. El abuelo paterno, sobrino del compositor francés Leo Delibes, había venido a España para participar en la construcción del ferrocarril en Cantabria. En Molledo, Portolín, cerca de Reynosa, conoció a Saturnina Cortés, con quien contrajo matrimonio. De ese abuelo hosco, serio y desapegado, heredó la educación francesa Miguel Delibes, el amor por el campo, los deportes y la vida al aire libre. La bicicleta, la natación, la caza. Lo cuenta el libro de Miguel Delibes. Mientras la burguesía de aquella Valladolid casi decimonónica, blanco y negro, se deleitaba en las tardes de casino, los Delibes salíamos al campo buscando el contacto con la naturaleza. Miguel Delibes cuenta que sus primeras vivencias vallisoletanas están situadas en el Campo Grande, donde pasa su primera infancia. En 1930, tras cursar la formación primaria en el aula de las Hermanas Carmelitas de Valladolid, ingresa en el Colegio de Lourdes de los Hermanos de la Salle, de la misma ciudad donde estudia el bachillerato hasta 1936, año en que finaliza. En su etapa en el Colegio de Lourdes se convierte en un alumno muy popular porque hace caricaturas de los frailes que muestra escondidas a sus compañeros. Lo de las caricaturas le va a acompañar tiempo después. En esa época también es un entusiasta de los deportes y se convierte en uno de los jugadores imprescindibles del equipo de fútbol. Su otra pasión desde bien pequeño es la caza. Acompaña a su padre cuando sale de caza. Mi padre, antes que ciclista y nadador, fue cazador. Y sobre todo un hombre campero. Desde muy niño le recuerdo preparando los trebejos de caza las tardes de los sábados. Una escopeta inglesa que había adquirido a comienzos de siglo de segunda mano. El recuerdo más tierno que guardo de mi padre es allí en el monte, solo, alto, delgado, el perro a la vera, las alas del sombrero de mezclilla sobre los ojos, la escopeta en guardia baja, atento, alerta, como Ortega exigía del cazador. Cuando estalla la Guerra Civil, Delibes acaba de terminar el bachillerato y le faltan 3 meses para cumplir 16 años. Valladolid se adhiere desde el primer momento al bando de los sublevados, por lo tanto la ciudad no sufre los estragos de la guerra, más allá de algunos episodios aislados o bombardeos ocasionales de la aviación republicana. Miguel Delibes ingresa en la Escuela de Comercio, un proyecto formativo que compagina con sus estudios de modelado y dibujo en la Escuela de Artes y Oficios de Valladolid. En 1938, ante el miedo a ser destinado a infantería, se va de voluntario a Marina. En 1939 vuelve a Valladolid, termina la carrera de comercio y comienza la de Derecho. En octubre de 1941 ingresa como caricaturista en el diario El Norte de Castilla y a los pocos días publica sus 2 primeros dibujos, 2 monos de fútbol. También hace retratos de personajes de la actualidad, como Mussolini o el Papa Pío XII. Firma como Max, la M de Miguel, la A de Ángeles, su novia, y la X que representa, según él, la incógnita de su futuro juntos. Ángeles la ha conocido en la primavera de 1939. Gracias a ella, gran lectora, Miguel Delibes comienza a leer a muchos clásicos de la literatura universal.
En 1942, Miguel Delibes ingresa por oposición en el Banco Castellano, donde permanece solo 6 meses. En septiembre publica su primer artículo periodístico, El deporte de la caza mayor. Y en 1943 es enviado a Madrid para hacer un curso en la Escuela de Periodismo. Y a la vuelta, tras recibir su carné de prensa, empieza a trabajar como redactor de plantilla en el norte de Castilla, donde llegará a ser director. Me fue muy útil el ejercicio del periodismo provinciano, porque en él tienes que hacer de todo. Solté pluma y, sobre todo, aprendí a decir mucho en poco espacio. En 1945, Miguel Delibes saca las oposiciones a la cátedra de Derecho Mercantil de la Escuela de Comercio de Valladolid, después de 6 años de intensa preparación, y empieza a alternar la docencia y el periodismo. El 23 de abril de 1946, día del libro, se casa con Ángeles de Castro en la capilla del Colegio de Lourdes de Valladolid. La novia le regala una máquina de escribir, una Hermes Baby portátil, con la que comienza su carrera de escritor. El 12 de febrero de 1947 nace el primer hijo de la pareja, Miguel. Miguel Delibes termina de escribir su primera novela, La sombra del ciprés es alargada. La novela habla de 2 temas que serán una constante en su narrativa, la infancia y la muerte. Pedro, el protagonista, queda huérfano y es confiado a un profesor, el señor Lesmes, cuya filosofía de la vida se cifra en desconfiar y desligarse de los sentimientos y de los afectos para no verse expuesto a perder un día a lo que se ama. Es lo que le pasa al niño Pedro, a quien la muerte le arrebata primero a su íntimo amigo Alfredo y luego a la mujer de la que se ha enamorado. Así comienza La sombra del ciprés es alargada. Yo nací en Ávila, la vieja ciudad de las murallas, y creo que el silencio y el recogimiento casi místico de esta ciudad se me metieron en el alma nada más nacer. No dudo de que, aparte de otras varias circunstancias, fue el clima pausado y quedo de esta ciudad el que determinó en gran parte la formación de mi carácter. De mi primera niñez bien poco recuerdo. Casi puede decirse que comencé a vivir a los 10 años, en casa de don Mateo Lesmes, mi profesor. Me acuerdo perfectamente, como si lo estuviera viendo, el día que mi tutor me presentó a él. La noche del 6 de enero de 1948, Miguel Delibes gana el Premio Nadal, creado por la editorial Destino en 1944 y que ha adquirido un enorme prestigio. Los finalistas son Manuel Pombo Angulo y Ana María Matute. Miguel Delibes tiene 26 años. El premio está dotado con 15.000 pesetas. La novela se publica en abril, poco después del nacimiento de su primera hija, Ángela. En octubre de 1949, Miguel Delibes publica su segunda novela, Aún es de día. Cuenta la historia de Sebastián, un hombre tarado y pobre que sufre las burlas y el desprecio de sus vecinos e incluso el engaño de la chica de quien se ha enamorado y con la que sueña casarse. Él trata de superarlo con una intensa vida interior, pero la realidad se impone. La censura franquista obliga a Miguel Delibes a suavizar algunos pasajes por la crudeza con la que describe la sociedad española de posguerra. No será la única novela con la que Miguel Delibes tendrá problemas con la censura. El propio Delibes dice en el prólogo que esta es su novela fallida, que él no era partidario de publicarla porque la censura la hizo aún peor de lo que era, pero que sus editores le dijeron que sin esta novela la obra nunca estaría completa y que aquello le pareció una verdad inobjetable. Además, Miguel Delibes tenía entonces la obsesión de no querer quedarse en novelista de una sola novela, lo que le lleva a publicar esta novela con todas las consecuencias. En mayo de 1949 nace el tercer hijo de la pareja, Germán. A principios de 1950 el escritor sufre un amago de tuberculosis que le obliga a estar 3 meses de reposo. El 5 de septiembre nace Elisa, su cuarta hija. En diciembre de 1949 publica su tercera novela, El camino, con la que alcanza su consagración literaria. Con El camino, Miguel Delibes encuentra su verdadero rumbo como novelista. Apuesta por la sencillez, la naturalidad del estilo tamizado de cordial ironía y la búsqueda de la autenticidad se convierte en su preocupación fundamental. Quiere ser fiel a sí mismo, escribir como se es. Dice que en El camino se despoja por primera vez de lo postizo y sale a cuerpo limpio. Construye una historia de historias, reflejo de la vida de las gentes de un pueblo castellano, de la montaña, contemplado a través de los ojos inocentes y expectantes del protagonista, Daniel el Mochuelo. Las cosas podían haber sucedido de cualquier otra manera, y sin embargo, sucedieron así.
Daniel el Mochuelo, desde el fondo de sus 11 años, lamentaba el curso de los acontecimientos, aunque lo acatara como una realidad inevitable y fatal. Después de todo, que su padre aspirara a hacer de él algo más que un quesero era un hecho que honraba a su padre, pero por lo que a él le afectaba. Así empieza el camino, con Daniel en la cama el día antes de marcharse del pueblo a estudiar el bachillerato, recordando. Daniel no tiene tan claro que eso sea progresar. Él lee de corrido, escribe para entenderse y conoce y sabe aplicar las 4 reglas, así que cree que no necesita más. Los estudios de bachillerato costaban, según decían, de 7 años y después los estudios superiores en la universidad de otros tantos años, por lo menos. Pero Daniel piensa que habrá quien al cabo de 14 años de estudio no acierte a distinguir un rendajo de un jilguero o una boñiga de un cagajón. La vida le parece a Daniel el Mochuelo rara, absurda y caprichosa. Por la mañana, a las 9 en punto, tomará el rápido ascendente y se despedirá del pueblo hasta las Navidades. Cuando presiente la escena de la partida, piensa que no sabrá contener las lágrimas, por más que su amigo Roque, el moñigo, le dijese que un hombre bien hombre no debe llorar aunque se le muera el padre. Y el moñigo tampoco era cualquier cosa. Aunque contase 2 años más que él y aún no hubiera empezado el bachillerato, ni lo empezaría nunca tampoco. Paco el herrero no aspiraba a que su hijo progresase. Se conformaba con que fuera herrero como él y tuviese suficiente habilidad para someter el hierro a su capricho. Ese sí que era un oficio bonito. Y para ser herrero no hacía falta estudiar 14 años, ni 13, ni 12, ni 10, ni 9, ni ninguno. Y se podía ser un hombre membrudo y gigantesco, como lo era el padre del moñigo. Daniel, el Mochuelo, se conformaba con tener una pareja de vacas, una pequeña quesería y el insignificante huerto de la trasera de su casa. No pedía más. Los días laborables fabricaría quesos como su padre y los domingos se entretendría con la escopeta o se iría al río a pescar truchas o a echar una partida al corro de bolos. Su madre lloriqueaba unas horas antes al hacer junto a él el inventario de sus ropas, diciéndole cuáles son sus sábanas que van marcadas y sus camisetas y sus calzoncillos. Y le dijo que cuidara la ropa porque ellos eran pobres y a su padre le había costado mucho conseguir que Daniel estudiara. Daniel se acuerda de cuando oía las conversaciones de sus padres tumbado en el suelo y cómo oyó a su padre decir que su hijo no pasaría la vida haciendo quesos como un esclavo y como él. Y al decir esto, soltó una palabrota y golpeó en el entremijo con el puño crispado. Aparentaba estar enfadado con alguien, aunque Daniel el Mochuelo no acertaba a discernir con quién. Entonces Daniel no sabía que los hombres se enfurecen a veces con la vida y contra un orden de cosas que consideran irritante y desigual. A Daniel, el Mochuelo, le gustaba ver airado a su padre porque sus ojos echaban chiribitas y los músculos del rostro se le endurecían, y entonces detentaba una cierta similitud con Paco el herrero. En 1952, Miguel Delibes es nombrado secretario de la Escuela de Comercio de Valladolid y subdirector del diario El Norte de Castilla. Comienzan entonces sus enfrentamientos con las autoridades. Durante la década de los 50 y de los 60, Miguel Delibes tiene constantes disputas con la censura franquista por sus artículos de crítica social, donde denuncia la pobreza, defiende al campesinado y habla del problema agrario, entre muchos otros temas. En julio de 1953, Miguel Delibes publica su 4ª novela, Mi idolatrado hijo Sisí, dedicada a sus hermanos. El protagonista vuelve a ser un niño. Hay 2 tipos de niños en las obras de Miguel Delibes: el nacido en el campo, en el seno de una familia humilde, y por otro lado, el chaval urbano, típico de la clase media alta. En Mi idolatrado hijo Sisí se dibuja un niño de la ciudad, un niño rico, caprichoso, mimado, ignorante. Es el niño que hace preguntas porque no sabe nada. Mi idolatrado hijo Sisí está dividida en 3 libros que recrean 3 épocas sucesivas de la historia de España del siglo XX. Cuenta la vida y andanzas de Cecilio Rubes, comerciante en una capital de provincia, católico de apariencias y de mentalidad típicamente burguesa, cuyo egoísmo le lleva a conformarse con un único hijo, a quien mima y tolera y a quien la Guerra Civil Española le arrebatará brutalmente. Así comienza. El establecimiento Cecilio Rubes, materiales higiénicos, tenía en 1917 3 amplias vidrieras a la calle, iluminación eléctrica, buena calefacción y un local holgado, atiborrado de enseres sanitarios.
Cecilio Rubes era en 1917 un experto negociante, lo que se dice un agudo hombre de negocios, avalado por una tradición de lustros. De niño, Cecilio Rubes no se sentía atraído por los negocios de su padre. A él le hubiese gustado alterar la tradición familiar, dedicarse a una profesión que exigiera más cerebro y más iniciativa. Pero Cecilio Rubes dejó pasar los años decisivos. Bien, porque Cecilio Rubes no fuese lo que se dice un hombre intuitivo y audaz, bien, porque el comercio de materiales higiénicos latiese en la sangre de los Rubes con una fatalidad inexorable. Miguel Delibes obtiene el Premio Nacional de Literatura con su quinta novela, Diario de un cazador, publicada en marzo de 1955. El protagonista de esta novela, Lorenzo, bedel de instituto y cazador, anota en su diario, con un lenguaje expresionista y lleno de matices y resonancias populares, no solo sus andanzas cinegéticas, sino también aquellos trances que configuran su modesta existencia junto a su madre viuda y a su novia, Anita, con la que acabará casándose, aunque no en esta novela. Lorenzo aparecerá más adelante en Diario de un emigrante y Diario de un jubilado. Miguel Delibes señaló que el protagonista de estas tres novelas, Lorenzo, había sido el personaje más optimista y desenfadado salido de su pluma. Así comienza Diario de un cazador. 15 de agosto 1954, viernes. Al fin dejé el instituto. Me viene al pelo porque aquí no están desdobladas las clases, ni hay permanencias. Veré de agenciármelas para hacer unas pesetillas por las tardes. Don Basilio, el director, me recibió bien y me soltó un discursito. Le dije lo de la casa y él me contestó que aguardemos una semana porque ahora están los pintores. A la madre no le gusta el traslado. Dice que ella preferiría morir donde vivió 30 años. Todas las viejas tienen las mismas pamplinas. Finalmente, la convencí con lo de la renta. Por otro lado, me dicen que aquí los subvencionales son sustanciosos y hay una gratificación extra por Navidad. No para echar coche, desde luego, pero menos da una piedra. En fin, si las cosas vienen como espero, podré comprarme para diciembre la jabalí del 16. Aquilino me dijo ayer que aguardará unos meses antes de sacar la subasta. Me queda un poco larga de culata, pero Melecio podría cepillarla con cuidado. Por lo demás me viene que ni pintada, es ligerita y los tubos brillan de tal modo que hacen daño a los ojos. En el café volví a discutir con Tochano. Cuando Tochano coge una perra hay que sentarse. Me dice que por qué tiro con el 16 habiendo un calibre mayor y otro más pequeño. Apuré toda clase de razones, pero no le convencí. Acabó con la de siempre, diciéndome que estaba enviciado y que el 16 es un calibre a extinguir. No le basta que yo me acierte con él. Será porque soy zurdo, como él dice, pero yo me arreglo con él y no veo motivo para ensayar otro. Uno de los aspectos menos conocidos de la vida de Miguel Delibes es el que tiene que ver con su faceta como cronista de viajes. Miguel Delibes publica a lo largo de su vida 5 libros de viajes tras recorrer gran parte de Europa y de América. Casi todos los viajes tienen que ver con el aspecto profesional del escritor. Cuando el Círculo de Periodistas de Santiago de Chile invita a Miguel Delibes a visitar su país, Miguel Delibes escribe el libro Un novelista descubre América, Chile en el ojo ajeno, publicado en 1956, y escribe también la novela Diario de un emigrante, publicada en 1958. Otra faceta menos conocida en la obra de Miguel Delibes es su faceta como cuentista. Publica libros de relatos como La partida o La mortaja. Gracias a Siestas con viento sur, publicado en 1957, recibe el premio Fastenrath que le concede la Academia. En mayo de 1959, Miguel Delibes publica su séptima novela, La hoja roja, escrita gracias a una beca de la Fundación Marc. El título tiene que ver con los librillos de papel de fumar que tenían una hoja roja para avisar de que únicamente quedaban 5. Cuenta la historia de Don Eloy, un recién jubilado, olvidado por su familia y amigos, y la Desi, una joven que se encarga de las tareas del hogar. Habla de las dificultades de la vejez, de la soledad y de las diferencias sociales. La novela no tiene una estructura clásica, pues parte de una narración inicial que se va reiterando y ampliando poco a poco, como los propios recuerdos del protagonista. De esa forma, Miguel Delibes recupera una memoria colectiva a la vez que narra la construcción de un presente. Así comienza La hoja roja.
Por tercera vez en la vida, el viejo Eloy se erigía esta noche en protagonista de algo. La primera fue cuando su boda. La segunda, cuando su intervención en la Sociedad Fotográfica, ya por el año 1933. Y es que han organizado una cena para su retiro. El viejo Eloy imagina que tal vez la fotografía podrá llenar el hueco de su jubilación. Se analiza detenidamente en la gigantesca luna y mentalmente se da el visto bueno. Lleva el traje rayado que le confeccionara Téllez, el sastre real, en 1941, y la corbata de piqué grisada que le regalara en el 1943 Lucita, su mujer, con la que el viejo Eloy convivió 36 años y a la que jamás llegó a comprender del todo. Mauro Gil, su compañero de negociado, le había dicho la víspera: asistirá el señor alcalde, don Eloy. Él siempre le ha distinguido. Y él ahora se observó con ojos críticos, con ojos inquisitivos de señor alcalde. Pareció satisfecho de su inspección. Tan solo los zapatos negros cargados del lado derecho le azoraban un poco. El viejo Eloy suda por los pies y deforma el calzado. Le brillan tenuemente los agujeritos de la nariz en los bordes anteriores. Se limpia sin sonarse, pliega el pañuelo y lo guarda de nuevo. Cuando se asoma al pasillo y llama a Desi, le dice que se va, a que le den el cese, el retiro, que es la ley. Y cuando Desi le pregunta qué es eso de la ley, Eloy le contesta que es eso que se ha inventado para que los hombres no hagan nunca lo que les dé la gana. Ella levanta los hombros y sonríe. Desi tiene un aire desgalichado y torpe, con la pobre bata que apenas le oculta las corvas, las pinzas en la cabeza y las manos rojizas hinchadas como sapos, desmayadas sobre el vientre. Perdido en la noche urbana, pensó de nuevo en Lucita y en sus paseos vespertinos cuando él analizaba críticamente las bocas de riego y las papeleras públicas. Y los rincones con inmundicias. Y ella le regañaba: no estás trabajando ahora, Eloy, esas son cosas de ellos. Ellos eran el señor alcalde y los concejales. Mauro Gil, su compañero de negociado, le espera junto a la botica de Diéguez. El señor alcalde ya está en la sala. Al ver al viejo Eloy, se incorpora y va hacia él. Eloy le tiende una mano humilde y fría, pero el señor alcalde le oprime contra su pecho. Al poco rato don Castor se incorpora y empieza su discurso. Dice que don Eloy, después de 53 años ininterrumpidos de servicio, encontrará siempre su casa en la corporación. Luego, el viejo Eloy se pone en pie levemente encorvado, carraspea banalmente, se frota la punta de la nariz con la punta del pañuelo y empieza a hablar. Hasta que el señor alcalde consulta el reloj y entonces el viejo Eloy carraspea, se pasa el pañuelo por la punta de la nariz y concluye largamente. El señor alcalde le impone una medalla de plata, se coloca apresuradamente el gabán, el sombrero y los guantes y al momento todos le imitan. Cuando sale, el viejo Eloy echa a andar con Mauro Gil. Son como dos sombras espectrales entre la bruma, erguidos en la plaza solitaria. A mí me ha salido la hoja roja en el librillo de papel de fumar. Quedan 5 hojas. En 1961, Miguel Delibes es nombrado director del periódico vallisoletano El Norte de Castilla. Delibes se propone recuperar la vieja línea liberal del periódico y eso provoca problemas y sanciones por parte de la Delegación Provincial de Información y Turismo y también por parte de la Dirección General de Prensa, desde donde se señala a Delibes como principal culpable de la deriva ideológica del diario. Miguel Delibes reorganiza el diario, cambia el diseño y pone en marcha nuevas secciones y suplementos. Aparece el suplemento El Caballo de Troya, reducto ideológico frente a la censura franquista. También a su alrededor surge un grupo de jóvenes periodistas que enseguida darán pruebas de su talento: Francisco Umbral, José Jiménez Lozano o Manu Leguineche. La llegada de Delibes a la dirección coincide con la llegada de Fraga al Ministerio de Información y Turismo, una falsa apertura que empeora la situación. En enero de 1962, Miguel Delibes publica su 8ª novela, Las ratas. Utiliza la literatura para exponer casos que le cuesta publicar en la prensa. Las ratas cuenta las penalidades que ha tratado de comentar sin éxito en las páginas del Norte de Castilla. Hace la más descarnada denuncia de lo que era la vida en la Castilla rural: pobreza, abandono, marginación, incultura, deplorables condiciones de vida, violencia soterrada, un constante vivir pendientes del cielo. Así comienza Las ratas.
Poco después de amanecer, el Nini se asomó a la boca de la cueva y contempló la nube de cuervos reunidos en concejo. Los 3 chopos desmochados de la ribera, cubiertos de pajarracos, parecían 3 paraguas cerrados con las puntas hacia el cielo. Las tierras bajas de don Antero el Poderoso negreaban en la distancia como una extensa tizonera. La perra se enreda en las piernas del niño y él le acaricia el lomo a contrapelo con el sucio pie desnudo sin mirarla. Luego bosteza, estira los brazos y levanta los ojos al lejano cielo arrasado. El tiempo se pone de helada, Fa. El domingo iremos a cazar ratas. El tío ratero rebulle dentro en las pajas y la perra, al oírle, ladra. El bando de cuervos se alza perezosamente del suelo, pero uno de ellos se queda en tierra y el niño corre hacia él. Levanta la ballesta y libera el cadáver del pájaro. La cueva, desde allí, parece una gran boca bostezando. A la vuelta del cerro están las ruinas de las 3 cuevas que Justo Fadrique, el alcalde, voló con dinamita hace 2 años porque aspira a que todos en el pueblo vivan en casas, como señores. Se lo ha prometido al señor gobernador y atosiga al tío ratero, que es el único que sigue viviendo en una cueva. Le ofrece 20 duros y el tío ratero quenones. Mal vino. Fue Balbino en tiempos, pero sus convecinos le decían mal vino porque con 2 copas en el cuerpo se ponía imposible. Su taberna era angosta, sórdida, con el suelo de cemento y media docena de mesas de tablas, con bancos corridos a los costados. Al regresar del arroyo, el ratero se recogía allí y se merendaba un par de ratas fritas rociadas de vinagre, con 2 vasos de clarete y media hogaza. El resto del morral se lo quedaba el mal vino, a 2 pesetas la rata. Las ratas es la obra que reúne los 4 temas fundamentales de la obra de Miguel Delibes: muerte, infancia, naturaleza y prójimo. Es una novela durísima y extraña con un protagonista inolvidable, el Nini. Las ratas obtiene el premio de la crítica concedido por la Asociación Española de Críticos Literarios. En 1964, Miguel Delibes publica Viejas historias de Castilla la Vieja, que puede leerse como una novela o como una sucesión de relatos. De hecho, se publicaron primero junto a una serie de grabados de Jaume Pla en 1960 con el título Castilla, en una tirada para bibliófilos de solo 150 ejemplares. En formato de libro se publica con fotografías de Ramón Massat. Las historias las cuenta un hombre que acaba de volver al pueblo tras emigrar. Retrata el mundo rural, pero también alerta sobre esos pueblos ruinosos y mal comunicados, condenados a la marginación y pobreza que llevan a los más jóvenes a abandonar el campo en busca de un destino mejor en las grandes urbes. Así comienza Viejas historias de Castilla la Vieja. Cuando yo salí del pueblo, hace la friolera de 48 años, me topé con el aniano, el cosario, bajo el chopo del Elicio frente al palomar de la tía Zenona, ya en el camino de Pozal de la Culebra. Y el aniano se vino a mí y me dijo: ¿dónde va el estudiante? Y yo le dije: qué sé yo, lejos. ¿Por tiempo?, dijo él. Y yo le dije: ni lo sé. Y él me dijo con su servicial docilidad: voy a la capital, ¿te se ofrece algo? Y yo le dije: nada, gracias, aniano. Cuando se marcha a la ciudad, en el año 5, para ir a hacer el bachillerato, a Isidoro le avergüenza ser de pueblo y que los profesores le pregunten, sin indagar antes si es de pueblo o de ciudad: Isidoro, ¿de qué pueblo eres tú? Y también le mortifica que los externos se den con el codo y cuchicheen entre sí diciendo: ¿te has fijado qué cara de pueblo tiene el Isidoro? O simplemente que prescindan de él cuando echan a pies para disputar una partida de zancos o de pelota china y digan despectivamente que Isidoro no, que es de pueblo. Y yo ponía buen cuidado por entonces en evitar decir allá en mi pueblo, el día que regrese a mi pueblo. Pero a pesar de ello, el topo, el profesor de aritmética y geometría, me dijo una tarde en que yo no acertaba a demostrar que los ángulos de un triángulo valieran 2 rectos. Siéntate, llevas el pueblo escrito en la cara. Y a partir de entonces, el hecho de ser de pueblo se le hace a Isidoro una desgracia y ya no puede explicar cómo se cazan gorriones con cepos o colorines con liga, ni que los espárragos junto al arroyo brotan más recio echándoles porquería de caballo, porque sus compañeros le menosprecian y se ríen de él. Y toda su ilusión por aquel tiempo estriba en confundirse con los muchachos de ciudad y carecer de un pueblo que parece que le marca, como las reses, hasta la muerte. Y cada vez que en vacaciones visitaba el pueblo, me ilusionaba que mis viejos amigos, que seguían matando tordas con el tirachinas y cazando ranas en la charca con un alfiler y un chapo rojo, dijeran con desprecio: mira, Elisi, va cogiendo andares de señoritingo.
En 1966, Miguel Delibes publica 5 horas con Mario, su 9ª novela y uno de los títulos más representativos. Cuenta la historia de Carmen Sotillo, una mujer que acaba de perder a su marido y que repasa su vida en común con él mientras vela el cadáver. La obra se ha considerado un soliloquio, pero también como un diálogo sin interlocutor que pueda responder. La adaptación teatral tiene un éxito extraordinario, puesta en escena por Josefina Molina y con la gran Lola Herrera como protagonista. La obra teatral se estrena en noviembre de 1979 y se mantiene en cartel hasta enero de 1990, convirtiéndose en uno de los montajes más longevos de la historia del teatro español. Era tarde para su costumbre, pero al abrir las contraventanas aún pensé que pudiera estar dormido. Me chocó su postura, sinceramente, porque Mario solía dormir de lado y con las piernas encogidas, que le sobraba la mitad de la cama, de larga, claro, que de ancha, a mí cohibida, imagina, pero él se hacía un ovillo. Dice que de siempre, desde chiquitín, desde que tenía uso de razón, ya ves. Pero esta mañana estaba boca arriba, normal, desde luego, sin inmutarse, que Luis dice que cuando da el ataque, instintivamente notan que se ahogan y se vuelven, por lo visto buscando aire, que yo me lo figuro como los peces cuando los sacas del agua, una cosa así, esas boqueadas, ¿comprendes? Pero de color y eso, como si nada, enteramente normal, ni de rígido, igualito que dormido. En julio de 1969, Miguel Delibes publica su 10ª novela, Parábola del náufrago. Se trata de una crítica de los regímenes totalitarios y una sátira hacia las teorías de la destrucción del lenguaje. 4 años después, en 1973, se publica la 11ª novela de Miguel Delibes, El príncipe destronado. Es una novela deliciosa que tiene el reto de contar el mundo desde la perspectiva de un niño de 3 años. Pero además habla de la España de posguerra, de la hipocresía, las clases sociales y la represión ideológica. Narra la historia de Kiko y sus peripecias y aventuras a lo largo de un día. El título de la novela hace referencia a algo que él vivió en su casa, el síndrome de los pequeños de la casa cuando el nacimiento de un hermano más pequeño les quita protagonismo. Así comienza El príncipe destronado. Martes 3 de diciembre de 1963, las 10. Entreabrió los ojos y al instante percibió el resplandor que se filtraba por la rendija del cuarterón mal ajustado de la ventana. Contra la luz se dibuja la lámpara que sube y baja de amplias alas. Es el ángel de la guarda y se ve la butaca y las escalerillas metálicas de la librería de sus hermanos mayores. La luz, al resbalar sobre los lomos de los libros, arranca destellos rojos, azules, verdes y amarillos. En vacaciones, cuando Kiko se despierta a la misma hora que sus hermanos, Pablo le dice que se ve el arco iris y Kiko responde que es muy bonito. A sus oídos llegaba ahora el zumbido de la aspiradora sacando lustre a las habitaciones entarimadas y el piar desaforado de un gorrión desde el pollete de la ventana. En la penumbra, Kiko ve la cama ordenadamente vacía de su hermano Pablo y a la izquierda las ropas revueltas, el pijama hecho un gurruño al pie de la cama de su hermano Marcos, el segundo. ¡Ya me he despertado! Mamá, que está enchufando la lavadora en ese instante, endereza la cabeza y dice que parece que llama al niño. La Vítora entra en la habitación como un torbellino y abre los cuarterones de las ventanas. Kiko se ha cubierto la cabeza con las sábanas y aguarda, sonriente, la sorpresa de la Vítora. Y la Vítora dice, mirando a la cuna, que el niño no está y que alguien lo habrá robado. Kiko espera hasta que la Vítora da varias vueltas por la habitación buscándole para descubrirse, y entonces la Vítora se va a él, como asombrada, y le besa a lo loco, y él sonríe más con los ojos que con los labios. Vito, ¿quién te creías que me había robado? El 1 de febrero de 1973, Miguel Delibes es elegido miembro de la Real Academia Española para ocupar el sillón E minúscula vacante por la muerte del historiador Julio Guillén. No pronuncia su discurso hasta 2 años después, porque el 22 de noviembre de 1974 fallece a los 50 años Ángeles, la mujer de Miguel Delibes, tras ser operada de un tumor en el nervio acústico que le provoca un coma del que no consigue recuperarse. Su ausencia marcará la vida del escritor, que se queda sumido en una profunda depresión. Esa es una de las razones por las que Miguel Delibes no da su discurso de entrada en la Real Academia Española hasta 1975, y cuando lo hace, habla de su mujer, por supuesto.
Vais a permitirme un inciso sentimental e íntimo. Desde la fecha de mi elección a la de ingreso en esta academia, me ha ocurrido algo importante, seguramente lo más importante que podría haberme ocurrido en la vida. La muerte de Ángeles, mi mujer, a la que un día hace ya casi 20 años califiqué de mi equilibrio. He necesitado perderla para advertir que ella significaba para mí mucho más que eso. Ella fue también, con nuestros hijos, el eje de mi vida y el estímulo de mi obra, pero sobre todas las demás cosas, el punto de referencia de mis pensamientos y actividades. Soy, pues, consciente de que con su desaparición ha muerto la mejor mitad de mí mismo. Vengo, pues, así a rendir público homenaje, precisamente en el aniversario de su nacimiento, a la memoria de la que durante cerca de 30 años fue mi inseparable compañera. En 1975, Miguel Delibes publica Las guerras de nuestros antepasados, una novela en forma dialogada en la que el recluso Pacífico Pérez, condenado por homicidio, desvela al médico de la prisión su vida y sus sentimientos. A lo largo del entrecortado relato de este joven pueblerino de insobornable candor y de una casi enfermiza sensibilidad, podemos observar la conciencia de un país y de una sociedad violenta y enfrentada que no puede, generación tras generación, vivir sin una guerra que librar. Así comienza Las guerras de nuestros antepasados. El enfermo Pacífico Pérez ingresó en el sanatorio de Navafría en la mañana del 25 de marzo de 1961. Durante el reconocimiento se mostró tímido y reservado, respondiendo a mis preguntas con cortados monosílabos. Tras detenida exploración, descubrí en sus pulmones una fibrosis bilateral con cavernas tuberculosas ya viejas y, en consecuencia, una propensión obvia a un fallo cardiorrespiratorio. Sentí piedad por él, tanto por su disposición resignada como por la gravedad de su dolencia. Con los días, este sentimiento inicial derivó hacia la curiosidad al observar su actitud ante los compañeros, taciturna y como distante sin dejar de ser afable. En noviembre de 1978 ve la luz El disputado voto del señor Cayo, 13ª novela de Miguel Delibes. El señor Cayo vive en un pueblo prácticamente en ruinas, en el que solo viven 2 vecinos que ni se hablan, al que un día llegan 3 militantes de un partido político a hacer propaganda electoral, coincidiendo con la celebración de las primeras elecciones democráticas. La forma de hablar y de pensar del señor Cayo, su ancestral sabiduría pegada a la tierra y a la vida, contrastan con el lenguaje de los recién llegados y ponen en evidencia 2 mundos y 2 culturas que se ignoran. La novela es una constatación y una sátira de la antítesis entre esas 2 concepciones de la vida e incluso de la historia en la que, sin embargo, y una vez más, la melancolía y la ternura de Delibes humanizan la desaparición del mundo simbolizado por el señor Cayo. Y en 1981, Miguel Delibes publica Los santos inocentes, obra cumbre de su producción literaria y que cuenta la vida de un latifundio extremeño donde los señoritos y los sirvientes viven vidas paralelas en una relación de sumisión e injusticia. A su hermana, la Régula, le contrariaba la actitud de Lazarías y le regañaba, y él entonces regresaba a la Jara, donde el señorito. Que a su hermana, la Régula, le contrariaba la actitud de Lazarías porque ella aspiraba a que los muchachos se ilustrasen, cosa que a su hermano se le antojaba un error, que luego no te sirven ni para finos ni para bastos, pontificaba con su tono de voz brumoso, levemente nasal. Así empieza Los santos inocentes, con el Azarías marchándose a la Jara, donde nadie se preocupa por quién sabe leer o escribir, o de si el Azarías vaga de un lado para otro. Azarías siempre lleva los pantalones de pana remendados por las corvas, la bragueta sin botones, rutando descalzo a veces. Allí, si se marcha repentinamente donde su hermana y el señorito pregunta por él, le responden que anda donde su hermana y el señorito no se altera. Como mucho levanta un poco el hombro, hasta que le dicen que ya está de vuelta, y entonces sonríe y en paz. Que al señorito solo le exasperaba que el Azarías afirmase que tenía un año más que el señorito, porque en realidad el Azarías ya era mozo cuando el señorito nació.
Pero Lazarías ni se recordaba de esto, y si en ocasiones afirmaba que tenía un año más que el señorito, era porque Dacio, el porquero, se lo dijo así una nochevieja que andaba un poco bebido, y a él, a Lazarías, se le quedó grabado en la sesera, y tantas veces le preguntaban: ¿qué tiempo te tienes tú, Lazarías? Otras tantas respondía: cabalmente un año más que el señorito. Azarías lustra el automóvil de señorito con una bayeta amarilla y desenrosca los tapones de las válvulas de los automóviles de los amigos que le visitan para que al señorito no le falten el día que las cosas vengan mal dadas y escaseen. Además, cuida de los perros. Con la primera luz sale al patio estirándose, abre el portón y suelta a los pavos en el encinar y luego rasca la gallinaza de los aseladeros. Riega los geranios y el sauce y adecenta el tabuco del búho y le acaricia entre las orejas. Despluma las perdices o las pitorras o las tórtolas o las gangas cobradas por el señorito durante la jornada y con frecuencia, si las piezas abundan, reserva una para la milana, de forma que el búho, cada vez que le ve aparecer, castañetea con el pico mientras que a todos los demás les bufa. Azarías le decía al gran duque cada vez que se arrimaba a él, aterciopelando la voz: Milana bonita, y le rascaba el entrecejo y le sonreía con las encías deshuesadas. El 21 de abril de 1982 se otorga a Miguel Delibes el premio Príncipe de Asturias de las Letras, que comparte con Gonzalo Torrente Ballester. Ese año Miguel Delibes publica un libro para niños, 3 pájaros de cuenta, dedicado a sus nietos. Y en 1983 Miguel Delibes publica Cartas de amor de un sexagenario voluptuoso, que cuenta la historia de un jubilado que encuentra un día en una revista de la sala de espera de un médico el anuncio de una viuda de 56 años que pide cartearse con caballeros de hasta 65. El jubilado hace suya la propuesta, aunque la novela solo recoge las cartas escritas por él. Esas cartas van desvelando poco a poco la cicatera personalidad y el pasado y presente de un solterón egoísta y redicho, pagado de sí mismo, sensiblero y sin más conocimiento de la relación amorosa que los equívocos ensueños que el intercambio epistolar le va produciendo. Muy señora mía. Por puro azar tropecé ayer con su mensaje en la correspondencia sentimental cuando aguardaba turno en la antesala del doctor. Yo solamente hojeaba la revista por encima, pero al transitar por la página que inserta su minuta, algo tiró de mí. Se diría que aquellas líneas estaban imantadas, cobraron de repente relieve y movimiento, de modo que no pude sustraerme a su llamada. La leí. Leí su minuta varias veces, como si aquellas sencillas palabras rescataran una segunda, profunda, arcana intención. Y ahora, de regreso a casa sin prisas, antes de encender el televisor, me he decidido a escribirle estas letras. En 1984 la Junta de Castilla y León le concede a Miguel Delibes el Premio de las Letras en su primera edición, por ser el más distinguido y característico escritor de nuestro ámbito. En 1985, Miguel Delibes publica El Tesoro, su 16ª novela. Es un nuevo encontronazo entre el campo y la ciudad, donde vuelve a aparecer el binomio de la bondad de la aldea frente a la malicia de la corte. En 1987, Miguel Delibes publica su 17ª novela, 377A, Madera de héroe, obra de fuerte carga autobiográfica. Posteriormente, y por decisión del propio escritor, el título queda reducido a Madera de héroe. 377A fue el número asignado a Delibes en el crucero Canarias durante su etapa en la Marina Española. Gervasio García de la Lastra, protagonista y trasunto de Delibes, experimenta en esta novela un raro fenómeno cada vez que oye música militar. Se le erizan los pelos del cogote. Esa rareza es interpretada por gran parte de su familia como una predisposición para el heroísmo, sin embargo, es señal de todo lo contrario. Con esta anécdota de fondo, Miguel Delibes narra los azares de unos cuantos personajes que se ven envueltos en una guerra que les pilla por sorpresa y que los marcará para siempre, como le ocurrió a él mismo. Así comienza Madera de héroe.
La primera vez que el niño Gervasio García de la Lastra experimentó aquellos extraños fenómenos que los miembros más píos de la familia atribuyeron a causas sobrenaturales y el resto, más escépticos, a puros fenómenos físicos operando sobre una delicada sensibilidad, fue, según consta en los dietarios del coronel de caballería, ya fallecido, don Felipe Neri Luna, en la velada familiar del sábado 11 de febrero de 1927, aunque conforme se desprende de esos mismos cuadernos, 3 días antes ya se produjeron ciertos indicios una vez que el pequeño irrumpió como un huracán en el gabinete de su abuelo materno, don León de la Lastra, mientras éste merendaba su habitual chocolate con picatostes y le preguntó a bocajarro: «Papá León, ¿puedo ser héroe sin morirme?». El 30 de mayo de 1991, Miguel Delibes recibe el Premio Nacional de las Letras Españolas, concedido por el Ministerio de Cultura. Y en septiembre se publica su 18ª novela, Señora de rojo sobre fondo gris, un emotivo homenaje a la figura de su esposa, Ángeles, muerta hace ya 17 años. La novela es una intensa historia de amor en desenfrenada carrera hacia la muerte, así como el retrato de una mujer convertida en personaje, con una personalidad humana fuera de lo común. El narrador reconstruye la memoria que él guarda de su esposa. El título de la novela hace referencia al retrato de Ángeles que pintó Eduardo García Benito y que estuvo siempre en el estudio de Delibes, tras la mesa donde escribía. No ignoro que el recurso de beber para huir es un viejo truco. ¿Pero conoces tú alguno más eficaz para escapar de ti mismo? Una copa acartona el recuerdo, pero al propio tiempo convierte la onerosa gravedad de tu cuerpo en una suerte de porosidad flotante, algo parecido a la fiebre. Pasado el trance, sobreviene el decaimiento, pero hay un medio para evitarlo: mantener en sangre una dosis de alcohol que te imbuya la impresión de que participas en la vida, de que la vida no pasa sobre el hoyo en que te pudres sin advertir que existes. Esta forma de energía suele identificarse con la alegría, aunque por supuesto no es la alegría. A lo sumo, una energía inferior, improductiva. En caso contrario, yo trabajaría. Pero mi ingenio, si alguna vez existió, se ha agotado. Ya lo estás viendo, no soy capaz de embadurnar un lienzo, ni siquiera de sostener un pincel en la mano. 1993 es un año de reconocimientos y homenajes para Miguel Delibes, que culmina con la concesión del Premio Cervantes. El 19 de abril recibe la Medalla de Oro de la provincia de Valladolid. La Semana Internacional de Cine de Valladolid, Seminci, dedica un ciclo a la cinematografía de Miguel Delibes y le hace entrega de la Espiga de Oro por su contribución al cine desde su literatura. La Universidad de Valladolid acuerda dar el nombre de Miguel Delibes al nuevo campus universitario. En marzo de 1995, Miguel Delibes publica Diario de un jubilado, tercera novela protagonizada por Lorenzo, tras Diario de un cazador y Diario de un emigrante. El 20 de mayo de 1998, Delibes es intervenido quirúrgicamente de un cáncer, casi en el mismo momento en el que ha puesto punto final a su novela El hereje, que será su última novela. Culmina con ella una biografía literaria de 50 años y casi 60 libros publicados. Él mismo dice que El hereje es su novela más ambiciosa y compleja de las que ha escrito y cuenta que le ha exigido un largo y minucioso trabajo de documentación. Miguel Delibes gana en 1999 con El hereje el Premio Nacional de Narrativa. Cuenta la historia de Cipriano Salcedo, que el mismo año en que Lutero provoca el cisma de la Iglesia romana, 1517, nace en Valladolid, hijo de un comerciante en lanas, comerciante él también, y fabricante de ropas, que por razones más sentimentales y afectivas que de conciencia, se adhiere a la secta protestante fundada y dirigida en Valladolid por el doctor Cazalla. La Inquisición corta de raíz este cisma y condena a la hoguera a sus seguidores, entre ellos a Cipriano Salcedo. La peripecia humana y espiritual de este hombre honesto sirve al novelista para trazar una recreación magistral del Valladolid de la época de Carlos I, de sus gentes y costumbres, de la agitación política y religiosa del momento y sobre todo de la lucha del ser humano por alcanzar la verdad y por defender a toda costa su libertad de conciencia. Este es el arranque del capítulo 1. Asentada entre los ríos Pisuerga y Esgueva,
La Valladolid del segundo tercio del siglo XVI era una villa de 28.000 habitantes, ciudad de servicios a la que la Real Cancillería y la nobleza, siempre atenta a los coqueteos de la corte, le prestaban un evidente relieve social. Con el Duero, Pisuerga y Esgueva, antes de desmembrarse en los tres brazos urbanos, daban acogida por un lado a las casas de placer de la aristocracia, mientras facilitaban por otro una suerte de muralla natural a los periódicos asedios de la peste. El recinto propiamente urbano estaba circuido por huertas y frutales, almendros, manzanos, acerolos, y estos, a su vez, por un círculo más amplio de viñas, que se extendían en ringleras por los cerros y el llano, hasta el extremo de que las calles de cepas, revestidas de hojas y pámpanos en el estío, cerraban el horizonte visible, desde el cerro de San Cristóbal a la cuesta de la Maruquesa. Como cuenta su nieto, Germán Delibes, en el libro El abuelo Delibes, hay un antes y un después de la operación de cáncer a la que Miguel Delibes se sometió en 1998. El propio Miguel Delibes cuenta en la introducción a sus obras completas que en aquel quirófano entró un hombre inteligente, aunque enfermo, y salió un lerdo. Son sus propias palabras. Cuenta que desde entonces le fue imposible volver a escribir, que no era capaz de ordenar su cerebro, que le fallaba la memoria y que le faltaba capacidad para concentrarse. Tras la publicación de El hereje, Miguel Delibes se va apagando progresivamente. El 12 de marzo de 2010, Miguel Delibes fallece a los 89 años, rodeado de sus hijos y buena parte de sus nietos en su casa de Valladolid. Sobre su mesilla, un crucifijo y un despertador. Sobre el cabecero, una litografía de Gregorio Petro en la que se ve a Walt Whitman con la barba poblada de mariposas. Se instala la capilla ardiente del Ayuntamiento de Valladolid, a la que acuden miles de ciudadanos a despedirse de él. Miguel Delibes descansa en el Panteón de Hombres Ilustres de Valladolid, al que se trasladaron el 24 de abril los restos de su esposa, Ángeles de Castro. Nosotros queremos terminar este programa con un fragmento del discurso que el 25 de abril de 1994, vestido de gala y nervioso, Miguel Delibes pronunció en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares ante sus familiares y amigos tras la concesión del Premio Cervantes. Pasé la vida disfrazándome de otros, imaginando ingenuamente que este juego de máscaras ampliaba mi existencia. Facilitaba nuevos horizontes, hacía aquella más rica y variada. Disfrazarse era el juego mágico del hombre que se entregaba fruitivamente a la creación sin advertir cuánto de su propia sustancia se le iba en cada desdoblamiento. Veía crecer a mi alrededor seres como el Mochuelo, Lorenzo el Cazador, el viejo Eloy, el Nini, el señor Cayo, el Azarías, Pacífico Pérez. Seres que eran yo en diferentes coyunturas. Nada tan absorbente como la gestación de estos personajes. Ellos iban redondeando sus vidas a costa de la mía. Ellos eran los que evolucionaban y, sin embargo, el que cumplía años era yo. En buena parte, ellos me habían vivido la vida. Me la habían absorbido poco a poco. Ellos son, en buena parte, mi biografía. Y así les hemos contado la vida de Miguel Delibes a través de su obra. Gracias por estar ahí y gracias por leer. Un autor en una hora en la cadena SER. Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio, con Eugenio Barona y Laura Carrero del Tío. Edición y montaje de sonido de Pablo Arévalo. Diseño sonoro de Julia García Soto. Documentación y redes, Laura Martínez Pérez. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.